Buenos días, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. A continuación, analizaremos algunos elementos importantes que están presentes en el derecho natural y la teoría del derecho, los cuales suelen impartirse en las licenciaturas de Derecho. Uno de los grandes apartados a reflexionar es el estudio comparativo de las relaciones del derecho y las demás normas de comportamiento relacionadas con la filosofía moral, los usos sociales y las implicaciones psicológicas. Cabe señalar que los temas relacionados con los huecos o vacíos jurídicos tradicionalmente se han abordado desde la filosofía del derecho, pero en esencia reúnen a una amplia serie de disciplinas suficientemente importantes para las problemáticas que presenta el derecho desde una óptica de la sociología del derecho. De ahí que no exista una materia jurídica específica, porque ésta cambia en el proceso histórico, debido a que los órdenes normativos mantienen un duro combate histórico por la apropiación de la materia social regulable, en sus dimensiones éticas y en el uso social de esta disciplina, razón por la cual las relaciones del derecho con otro tipo de normas de comportamiento es un tema que obliga al estudiante a estudiar la importancia de la sociología del derecho, pues no olvidemos que el derecho prohíbe determinadas costumbres sociales, pero también remite a determinados usos para completar el sentido y alcance de sus normas. Dicho lo anterior, en este apartado estudiaremos el derecho como norma social, al tiempo que analizaremos las vías para un conocimiento vulgar del derecho, así como los conceptos básicos de una aceptación técnica del derecho, los caracteres del derecho como norma social y las acepciones estrictas, o sea, del derecho estatal, y las acepciones amplias, o sea, el pluralismo del derecho relacionado con el concepto de derecho. Las tres vías indicadas que se mencionan aquí, la psicología, la coloquial y la etimológica, nos permiten un primer acercamiento a la compleja realidad del derecho, ya que la psicología humana, el lenguaje coloquial y la etimología, que hacen referencia respectivamente a cómo se presenta el derecho a la mente humana, a la forma en que se expresa vulgarmente en el lenguaje común y el significado de las palabras que lo designan, hacen de esto una disciplina compleja e integral. Los psicólogos que se ocupan del estudio del desarrollo evolutivo de la personalidad han analizado el proceso de gestación del sentimiento de justicia en los niños y cómo éste se despliega en el tiempo conforme a unas pautas constantes, independientes de condicionamientos culturales. Se han detectado también determinadas constantes en el sentido jurídico de los pueblos que se traducen en la aceptación de ciertos principios generales comunes, dar a cada uno lo suyo, la exigencia de reparación del daño injusto, el poder vinculante de las promesas. Pero el derecho no es solo expresión de la justicia, sino también de otra serie de valores tales como la libertad, la igualdad, la seguridad, etc. Ahora bien, estos valores suponen un desarrollo del valor primordial y genérico de la justicia constituyente. No se encuentran con ella en una relación de yuxtaposición o de coordinación, la determinan. La justicia alcanzará su máxima expresión cuando todos estos valores aparezcan armonizados en su seno, sin que ninguno de ellos suponga menoscabo de los otros. Pues bien, toda la pluralidad de valores de la que el derecho es portador se refleja también en el discurso coloquial. La etimología puede ser una vía útil para acceder a la naturaleza del derecho, pero es necesario proceder con precaución, porque las voces primarias no dejan de poseer en cualquier caso un carácter polisémico. Sin embargo, el método etimológico presenta la evidente ventaja de proporcionar una perspectiva diacrónica en el estudio de los conceptos jurídicos. Puede, por tanto, resultar de utilidad a condición de que sea empleado cuidadosamente. La complejidad epistémica que tiene el derecho reafirma la polisemia del concepto, pues demuestra cómo el derecho es portador de múltiples significados, dependiendo del sujeto que lo menciona y la percepción cultural que tenga sobre dicha disciplina. Tradicionalmente se ha considerado el derecho objetivo como un conjunto de normas, pero esta concepción no es generalmente aceptada en la actualidad. Ahora se piensa que está constituido conjuntamente por normas e instituciones, las primeras como expresión de un mandato o instrumento organizativo, las segundas como forma típica de regulación estable de conflictos de intereses, valiéndose para ello de la sistematización de un conjunto normativo. Históricamente, el justnaturalismo ha defendido como prioritaria la idea de un derecho subjetivo como derecho de la persona frente al derecho objetivo establecido por el poder, cuya función debía ser la de reconocer, no la de constituir, ese derecho individual.
Para esta escuela, el derecho objetivo constituía un mecanismo de protección jurídica de unos derechos naturales de la persona emanados de su propia naturaleza. El derecho positivo es el derecho puesto, es decir, establecido como tal por los órganos de poder. Coincide en gran medida con el antes descrito derecho objetivo. La diferencia de matiz entre uno y otro viene dada por el esquema de oposición en que se insertan. Así, el derecho objetivo se opone al derecho subjetivo, representado a la norma externa y vinculante frente a la facultad jurídica que dicha norma concede. Se ha repetido hasta la saciedad la vaguedad y ambigüedad del concepto de derecho natural, que derivan de los propios términos de la definición naturaleza y derecho. Ambos son suficientemente multívocos para amparar una enorme diversidad de concepciones justnaturalistas. Sin embargo, el derecho natural presenta cuatro grandes núcleos de problemas interrelacionados. 1. Su propia existencia como derecho. 2. La determinación de su contenido. 3. Su fundamento. Y 4. Su función. Para poder abordar el objeto y concepto del derecho es necesario atravesar tres fases: la epistemológica, la ontológica y la deontológica. Para ello es importante preguntarse el cómo, el qué y el para qué. Son pues las tres cuestiones básicas de las que parte la necesidad de analizar y conocer la naturaleza del derecho. En primer lugar, una epistemología del derecho, a continuación su ontología y finalmente una deontología jurídica. Una epistemología jurídica tiene que arrancar del reconocimiento de la enorme dificultad que supone llegar a una definición satisfactoria del derecho y, partiendo de esta evidencia, adoptar con cautela una estrategia nociológica. Finalmente, hay que proceder al estudio, valoración y selección ulterior de los métodos de conocimiento más eficaces en orden a la realización de la tarea científica que hemos acometido. El derecho se revela como un producto típicamente humano y por tanto solo referible a sociedades humanas. El derecho como norma de comportamiento social requiere inteligencia y voluntad tanto en el creador de la norma como en su destinatario, que puede libre y reflexivamente tanto atender su mandato como eludirlo. El derecho aparece así como un proyecto racional y como producto claramente antropológico. La axiología jurídica es la disciplina que tiene por objeto el estudio de los fines y de los valores que el derecho debe realizar. Se trata de una rama de la filosofía del derecho, condicionada por la ontología jurídica, pues añade las últimas precisiones a la tarea de construir un concepto consistente del derecho. Hasta que no mostremos qué funciones cumple el derecho y cuáles son los valores que representa, no tendremos un concepto adecuado del mismo. El derecho se ofrece en principio bajo la perspectiva de una norma social histórica, plurifacética y pluridimensional. La historicidad del derecho no implica que éste cambie de naturaleza en el discurso histórico, sino que además no es una regla social omnipresente ni tiene que ser una regla social semipeterna. En el origen o en el final de las sociedades no es inevitable la presencia del derecho como una de las regulaciones sociales. La condición plurifacética del derecho explica la diversidad de definiciones del mismo, incluso contrapuestas y contradictorias, dadas por los sociólogos del derecho. El derecho es plurifacético en sus formas de manifestarse. Para unos, el derecho es un deber ser, una prescripción; para otros, una realidad fáctica, un hecho social. El derecho es además pluridimensional en la medida que no abarca campos acotados y definidos ni en el espacio ni en el tiempo. Una definición del derecho es una definición posible, limitada y ajustada a condiciones de espacio y tiempo. El derecho presenta dos acepciones: una acepción estricta, cuando se le identifica con el derecho de Estado, es decir, con las normas e instituciones protegidas por el Estado, y una acepción amplia, cuando se le identifica con las normas de los grupos de la sociedad, impositivas y reconocidas por los mismos, para la solución de los conflictos sociales, estén o no reconocidas por el derecho estatal. Los defensores del pluralismo de derechos suelen separar dos bloques de derecho: el derecho oficial y el derecho no oficial en la literatura de los países del Este, y el derecho estatal y el derecho no estatal en las correspondientes a los países occidentales. En suma, en este apartado teórico conceptual que vimos,
se desarrolla a grosso modo una noción general del derecho como norma social.